Tercer bloque, cuando duerme la ciudad, blocazo, más que bloque. Tenemos dos personas acá, personajes de Junín importantísimos, muy queridos. Y bueno, y que hace mucho que quería hablar con Roberto, porque vengo jodiendo con el tema de Fuerte Federación. Y bueno, y me dio la posibilidad de venir y más que agradecido que Roberto que esté acá y que podamos, en el buen sentido de la historia, debatir algunas cuestiones y que nos cuente qué es lo que está haciendo. Y ni hablar otra gran amigo de la música popular, militante, compañero, y que la otra vez no pudiste cantar, pero ahora algún temita no va a hacer. ¿Sí? Así que bienvenido Roberto Torres, un gusto. Horacio Gambarte, y me siento pero totalmente disminuido acá, pero bueno, pero bienvenido. Gracias por la invitación, Leo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes a Cuando Duerme la Ciudad, y están más que invitados a que todos los martes 19:30 a 21 a escuchar, y bueno, y cuando pasen por acá, si quieren pasar a visitar, también están más que invitados. Bueno, en primera instancia, Roberto, te quiero preguntar más o menos de lo que venís trabajando, no solamente con el Fuerte Federación, sino bueno, con todos los recorridos históricos de Junín, pero nos vamos a meter con el Fuerte. Está bien. Bueno, un poco por qué arranca que vamos a hacer historia. Dale. Mi gusto por la historia y la historia juninense en particular fue desde siempre. Mi profesión es la tarea periodística desde hace 36, 37 años. Un poco desarrollado estoy desarrollando desde el año 2014 mi página Junín Historia, juninhistoria.com, donde se vuelcan todo lo que uno va elaborando, investigando. Un poco yo me considero, te decía fuera del micrófono, una especie de recopilador histórico, porque a partir de lo que han investigado otros historiadores que nos precedieron, hablábamos de Roberto Carlos Di Marco, pero también hay muchos otros más que han escrito libros, que han dejado su huella en libros de historia, y que, bueno, y además un poco traerlo al presente, porque todo es historia, ¿no? Así que bueno, hay mucho para contar de la historia de Junín. Y comenzó un poco a partir de una necesidad del laburo, porque de lo que se sabía de Junín era muy poco y nada. Estaba el Fuerte Federación, el comandante Bernardino Escribano y algunos hechos más, la llegada del ferrocarril, por supuesto, pero no se profundizaba en mucho más, o no se conocía, por lo menos estoy hablando de primeros incipientes tiempos de internet, por ejemplo, para ir investigando, y bueno, pero ir avanzando y difundiendo lo que otros investigadores históricos fueron de Junín, fueron plasmando en sus libros para acercarlos al público hoy ya del siglo XXI, ¿no? Igualmente muy importante la tarea que hace, te felicito, como juninense también, yo bueno, vos sabés que yo soy profe de historia y de geografía, y hace mucho que yo vengo planteando la importancia de los institutos, que creo que no sé si se arrancó, tendría que investigarlo, discúlpeme, el Instituto Superior de Formación Docente, si ya empezó con los nuevos diseños curriculares, creo que algo empezó en donde se empieza a estudiar la historia local en los institutos. Y sería muy importante. Creo que hay una materia, ¿sí?, que no sé si en primero, en segundo, que se llama historia local. Muy importante porque yo como docente trato de meterle a los chicos, cuando hablo de un contexto histórico a nivel nacional e internacional, lo que pasaba en ese momento en Junín. Exacto, ¿sí? Es muy importante eso, porque bueno, conocemos mucho de la historia hasta mundial también, ¿no? Pero poco se venía conociendo de la historia de Junín, por ejemplo, de Junín y de cada una de las ciudades donde se habita, ¿no? Es eso importante conocer de dónde venimos, cómo se desarrolló, para querer y también comprender un poco más el presente, ¿no? Y no solamente eso, Roberto, porque eso también nos da, y justo está Horacio acá, que vino para un día tan importante en su momento como fue el 9 de julio, por el concepto de patria y el sentido de pertenencia, porque hablar de la historia de Junín,
al chico que vuelve a hablar de la historia de Junín, que a lo mejor lo tiene tan lejano, lo empieza a querer más, lo empieza a sentir más, empieza a querer sus instituciones, empieza a querer su barrio y empieza a ver, porque la realidad es que muchas veces me siento raro en la escuela que cuando le hablo de historia es muy lejano a ellos, claro. O sea, y si cuando vos le empezás a hablar de la historia local, y vivía a 3 cuadras de tu casa, claro. Esta persona, vivía a 10 cuadras de tu casa, era vecino, era amigo de tu papá, o sea, o era amigo de tu abuelo, ¿sí? Entonces, esas conexiones hacen también que la criatura o el estudiante ya un poquito más avanzado empiece a querer a su Junín, le empieza a interesar el conocimiento y empieza a transformar la patria también. Y la historia nacional ha pasado también por Junín. Así que muchos hechos, muchos personajes célebres de la historia nacional han estado en Junín, en la zona, y como decía, ha tocado la historia argentina, ha tocado Junín desde prácticamente desde siempre, ¿no? Desde siempre. Las entrañas. Si vos ves, la historia de Junín está muy relacionado con el proyecto en cada uno de los contextos que tuvo la República Argentina. Sarmiento vivió en Junín, habló sobre la laguna en ese momento y era un proyecto de la generación del 80 y quedó pragmatizado acá. Eva Perón y Juan Duarte vivieron en esa época y fue un proyecto de desarrollo económico, social y político en Junín. O sea, ni hablar de Moisés Levenson, ni de Juan B. Justo en su momento, que justo estamos... hoy que mencionabas estamos en esta biblioteca que fue la fundación... Emblemático, un lugar histórico también. Hay fotos de Sarmiento en la hay laguna, una laguna, pero... y hay fotos de Sarmiento... Aguada era, ¿no? Pero, una foto de Sarmiento en la plaza 25 de Mayo en ese momento, con la pirámide de fondo. Y Roca también tuvo mucho que ver, los ferrocarriles, los talleres están... Y todos los Roca viven acá. Sí, Ataliba Roca y Agustín Roca fueron los que hicieron el lobby con Julio Argentino Roca para que los talleres finalmente se radicaran en Junín, porque había otros lugares pensados, por entre ellos Mercedes, además que era uno de los favoritos por su cercanía a la capital, pero finalmente terminó triunfando Junín, ¿no? Sí, tenemos Junín. una localidad cercana que forma parte del partido de Junín que tiene el nombre de... Y hasta iba a tener su puerto, Junín, Sí. Con el canal del Sí, Norte. sí, también iba a tener su puerto. Y con un proyecto, uno de los tantos proyectos de desarrollo que quedaron truncos en el tiempo, lamentablemente, que era sacar a la producción frutihortícola a través de barcazas por todo el trazado del Salado, fundamentalmente, y ríos colindantes que arrancaba desde San Pedro, Salto, y atravesaba y Junín tenía un lugar central en eso, y había un puerto proyectado en la zona donde ahora están los talleres municipales y la escuela de comercio, ¿no? Es que si vos lo ves desde una vista aérea, Junín, viendo un mapa del país entero, es un lugar totalmente estratégico para todas las rutas provinciales y nacionales. Entonces, si hay un municipio que realmente desarrolle la cultura, la producción, lo turístico, es una ciudad totalmente que no tiene techo, Junín. ¿Y cómo iba a ser cómo es de estratégica Junín, que durante la guerra de Malvinas se previó un ataque aéreo a Junín? Porque Junín es un lugar, un blanco estratégico militar, por sus talleres, las refinerías de YPF. Hay la crónica periodística de la época, cuenta las reuniones que tenía el entonces comisionado de facto, el intendente de facto de ese momento, Roberto Antonio Saspé, con el responsable de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, coordinando un poco sistemas de defensa o de protección civil ante una eventualad de un ataque británico, ¿no? Durante el conflicto en Malvinas. Así que esa es la importancia, de eso es uno de los rasgos y así de importante de Junín estratégicamente, ¿no? Por más que vos no te consideres historiador, porque no te querés considerar historiador. Es mucho, es un título muy grande. Pero sos periodista, o sea, el gusto por la historia te lo da tu profesión también, porque tiene que ver. Lo mismo me pasa a mí, con mi profesión me pasa lo mismo, que también el gusto por todas esas cuestiones
te lo con termina algunos dando. matices, y además considero que a pesar de que uno dice es historia, pero la historia no es rígida y se está escribiendo constantemente. O sea, lo que pasó se revisa y se reescribe constantemente y además se aportan datos nuevos, visiones nuevas. O sea, es algo que es dinámico, no es algo estático, porque los libros de historia, uno dice, no, forman parte de una biblioteca y ya está lo escrito. No, se va revisando, se van aportando cosas nuevas, se va reviendo, se van aportando distintos puntos de vista, entonces es algo dinámico. La historia, si uno la quiere, lamentablemente hay algunos que por una mala experiencia en el secundario, con profesores, no entrar en ese detalle, ¿no? Pero que no les gusta historia como la matemática, Sí. Pero sin embargo, más allá de todo contexto, es realmente, bueno, hace que uno le gusta historia, entonces no, pero no, es lindo, pero además para comprender nuestro presente y bueno, y por ahí algún atisbo de hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, en esto te voy a pedir, a lo mejor no sé si disculpa o no disculpa. No, está bien. Yo jugaba de 3, era muy malo jugando, era horrible, no era delantero, pero me la dejaste picando. Está bien, sí, está bien. Me la dejaste picando, o sea, los historiadores y la historiografía, o sea, es revisar la historia a lo largo de la historia, en donde como es dinámica, o sea, la historia es la dinámica de las sociedades, claro. y la vamos revisando continuamente. Vamos a hablar un poquito de hasta dónde el Bicentenario de Junín tiene que ser un Bicentenario de Junín, o a lo mejor hay algunos matices que tendríamos que o no festejarlo, o puede haber dos fechas diferentes en donde se festeje el fuerte por un lado y la ciudad de Junín por el otro. Vos sabés que, sí, a partir de un poco de esto que vos me comentabas y que me transmitiste, bueno, uno indaga, es el espíritu periodístico que sale, ¿no? Y que aporta un poco a eso. Bueno, gracias por primero, porque el bichito de la investigación que te lo haya... Y sí, porque, viste, como... Tampoco me considero un... Pobre Roberto, lo maté. Pobre Roberto, lo maté a pregunta la semana. Viste, hay que investigar y hay que ahondar un poquito. Y bueno, y como decíamos, vos sabés que hay matices, inclusive en esto que hablábamos del Fuerte Federación, la fundación, etcétera, hay, por ejemplo, puntos de vista, bueno, está institucionalizado, está normatizado, reglado por ley, etcétera, y con ordenanza, en la fecha de fundación de Junín como el 27 de diciembre, ¿no? De 1827. De 1827. Pero, por ejemplo, Monseñor Vicente Peira, que fue fundador del diario La Verdad y fue párroco de Junín, también tuvo su afición por la historia, también fue un investigador histórico de Junín, y para él la fundación de Junín se debía remontar al 3 de enero de 1828, es decir, unos días después de la llegada de las primeras personas, del comandante Escribano y su comitiva acá en Junín, porque fue cuando comenzaron a construirse las primeras edificaciones del fuerte, ¿no? Para él la fundación estaba dada en eso, cuando habían comenzado a erigirse las primeras construcciones del Fuerte Federación, ¿no? Luego se tomó, ya en la década de 1960, por ordenanza, se tomó al 27 de diciembre de 1827 como la fundación de Junín, a partir de recibos que había firmado el comandante Bernardino Escribano. Firmó dos recibos, uno el 25 de diciembre de 1827, cuando salió de Salto con sus carretas y su comitiva hacia aquí para fundar el fuerte, y otro el 27, 2 días tardaron en llegar de Salto a Junín, de Salto a lo que no había nada en ese momento, pero bueno, lo que después... Estamos hablando que no vivía nadie acá. No, o sea... había algunas culturas originarias. Exacto, pero no específicamente justo aquí, ¿no? Sí. Estaban disueltas. Exactamente, estaban en otros lugares, digamos, de la región, de la zona, pero no justamente emplazadas en este lugar. Y entonces, bueno, se toma, y por ley, y también luego del gobierno de la provincia de Buenos Aires, estaba Allende de gobernador,
se toma esa fecha como fundacional de Junín. Era Y luego, Frondizi presidente. claro, y luego se toma, luego también, hablamos del Fuerte Federación. Sí, fuerte federación. Décadas después, cuando la provincia se va organizando administrativamente, etcétera, etcétera, Junín pasa a ser declarada ciudad también, ¿no? Que es una fecha que pasa pasa desapercibida prácticamente, y sin embargo tendría que ser, como decís vos también, rescatada para y hacer bueno, los actos correspondientes. Sí, yo donde me meto en el debate, ¿sí? Perdóname que sea molesto. No, está bien. Donde me meto en el debate es que para esa fecha esto era Fuerte Federación, no era ciudad, ¿sí? Estaba declarado fuerte. Claro, para estábamos en una 1827. etapa de transición entre fuerte y pueblo, ya digamos hacia 1854 más o menos, se va separando el poder civil del poder militar, porque surge la figura del juzgado del juez de paz. Hasta ese momento el comandante del fuerte era el que tenía todo, era el que decidía la vida y de todos los que vivían aquí. Y luego se separa el poder civil del poder militar con la generación del juez de paz. Claro. Años después aparece la figura del intendente, que fue Carlos Robio, el primer intendente, y hoy ya han pasado 47 intendentes. Eso fue en 1862, lo de Robio. Exactamente. Y la figura del juez de paz era anterior. 62, y la figura 62, del juez de paz, 62, 64, no sé por ahí. en No 64 fue declarada ciudad. Inclusive la figura del juez de paz siguió hasta cerca de los años 70, 1970, estamos hablando mucho. Ya ha creado el departamento judicial de Junín, etcétera. Sí, la institución estaba, pero... Las instituciones estaban, y siguió mucho tiempo después, casi más de 100 años después de crearse la figura del juez de paz, siguió teniendo vigencia en Junín. Claro, a donde voy yo es que la figura de fuerte, o sea, tiene un tono ideológico. Sí, es una estructura militar. Claro, porque el fuerte fue creado para algo. Porque acá hay que diferenciar también, no era fortín, que el fortín es una estructura militar pero mucho más pequeña, no tenía mangrullo el fuerte. El fortín sí tiene mangrullo y tiene 1 o 2 ranchitos y está rodeado de una empalizada, es una estructura mucho más reducida. Tenemos muchas localidades de la zona surgieron a partir de fortines, Fortín Hacha, Fortín Tiburcio, Bragado surgió a partir de... Sí, son más Fortín pequeños, el fuerte es más grande. Exactamente, el fuerte era una estructura, vos imaginate que el fuerte llegaba hasta la Plaza Alem, desde casi la Plaza 9 de Julio y ponele desde calle Narbondo hasta casi Urquiza, en los límites más extremos. Había una organización pentagonal. militar de defensa-ataque. Si vos tomás hoy la estructura del fuerte y la comparás con la estructura del cuartel, el grupo de artillería, es similar, es idéntica, en el desplazamiento inclusive de las dependencias, porque tenían una plaza de armas, que era la plaza 25 de Mayo, estaba la plaza de armas central, y a partir de ahí iban originándose todas las demás dependencias de la comandancia de la botica. Federación tuvo la primera botica de toda la región en ese momento, todas las estructuras. Entonces vos tomás lo que era el fuerte Federación y para imaginarse cómo era, lo comparás con el cuartel y es similar. Por eso, a donde me meto yo, y lo escuchamos un poquito Por supuesto, a Horacio, si no, ahora que queremos que nos cante algo, el tema de la legitimación, ¿sí?, de fuerte ciudad, esa parte de la historia, ¿sí?, estuvimos, enmarcados en un fuerte. Exactamente. Cuando surge la figura de ciudad, en donde hay otro tipo de organización urbana diferente a la del fuerte, la figura de los municipales, por claro, ejemplo, que era la figura similar a lo que son los concejales hoy. aparece en 1862 o 64 creo, 64. Bueno, ahí es donde yo me meto en el debate, en donde
la ciudad de Junín no tiene 200 años. Si el fuerte, Federación. Sí, lo que dio origen a Lo Junín. que dio origen porque después también en a el medio Junín. que Porque encima, historia, porque encima tampoco era Junín, era Fuerte Federación. Exactamente, hay que hablar de los cambios de nombre, que los cambios de nombre también respondieron a ideologías políticas en ese momento, unitarios y federales. Pero bueno, ya que el nombre de Fuerte viene 2 años después, porque sí lo tenemos en 1829. Lo que en el medio hubo un ataque masivo de pueblos originarios que eran conocidos como los famosos malones, que devastó, inclusive penetró las defensas, llegó hasta el centro de lo que era en ese momento de la estructura militar, sí. Y los devastó, los diezmó. Estuvo casi 3 años abandonado y con una población muy escasa, hasta que vino un militar, José María Cortina, y por disposición de Rosas, lo refundó, lo recreó, lo reconstruyó con las estructuras que llegan, que lo conocemos en los dibujos y planos que llegan hasta nosotros. Sí, supuestamente de las culturas originarias, que siempre se hace una diferencia entre las de Junín y las de Viamonte, que por eso en Junín no es que no tengamos cultura originaria, pero hay menos porque lucharon la gran mayoría hasta morir. Y en Viamonte negociaron con Coliqueo y entonces... Hay que rescatar, por ejemplo, la figura hay que rescatar muchas figuras, ¿no? Pero, por ejemplo, el cacique Yanquelén, que era... tenía una toldería en proximidades de la Mar Chiquita, o el Carpincho, y era afín al gobierno, había pactado, porque Rosas había hecho esa política de alianzas, de tejer alianzas con las tribus. Ahí los usaban tanto para combatir con sus enemigos unitarios como también contra los demás pueblos originarios que no habían aceptado ese pacto con Rosas. Está más que claro que para que lleguen al poder es porque negociaron con... Exactamente. Si no, no llegan. Y que además, cuando el gobierno de Rosas no cumplía con alguna parte del acuerdo, se paraban de mano, como decían, ¿no? Yanquelén también se paraba de mano 2x3. Por eso recibieron beneficios. Y claro, entonces estaban muy cerca del fuerte y le convenía tenerlos de amigos, como finalmente se tejió esa alianza. Muy bien, vamos a un tema musical y después redefinimos, igualmente se puso lindo el debate, es lindo, lindo. Y bueno. ¿Qué hora es? Vamos a un tema y volvemos con el costo. 10 minutitos más, a lo mejor no nos retrasamos, Martín. Dale. Arranquemos. Homenaje a la división Panzer. Gracias por todo. Vamos. Un tema nuevo. Un regalo, lo estreno ahora. No, impresionante. Estreno absoluto para cuando duerme la ciudad. 25 cuadras bajo el sol se llama. Anoche me vino a ver esta melodía, seguramente con algo que contar. Indago las imágenes que tira frente al mar de su armonía. Me siento a escuchar frente al mar de su armonía, escuchar. Dice que sangra otra vez la plaza, baleada por balas argentinas. La fotografía cayó al suelo con el desconsuelo y la ferocidad de un pie pisando abuelos. La noticia recorriendo el mundo, la tapa de los diarios Facebook,
La imagen te interpela, te persigue, te condena. No te gusta verte frente a este Guernica que tu propia mano dibujó. Pobres frente a capital humano, 25 cuadras bajo el sol. ¿Cómo era? La respuesta no los he citado y se juntan como hermanos en una sola voz. Hermanos en una sola voz. Culpable es el que se lavó las manos, dejando al mundo dividido en dos. Hoy hacen lo mismo en el juzgado, no encuentro pecado, pero júzguenlos. Fírmese y archívese el caso. Hoy la noticia recorriendo el mundo, la tapa de los diarios, Facebook. La imagen te interpela, te persigue, te condena. No te gusta verte frente a este Guernica que tu propia mano dibujó. Quería cambiar el mundo con 2 canciones, que sea 100 para mí, 100 para vos. Quería el paraíso bajo este cielo, de paredes pintadas por todos los sueños, grandes y pequeños, por todos los sueños, grandes y pequeños, grandes y pequeños, grandes y pequeños. La verdad que tenemos, lo voy a decir, un gran músico en Junín, o sea que a lo mejor, no sé si a veces no se te da la chance, ¿sí? A lo mejor no se te da las chances por la lejanía, pero yo siempre le dije a él, con su diferencia, hay muchos músicos en Argentina que no tienen nada o sea que como que envidiarle, y que estaría muy cercano si hubiera nacido a lo mejor en otro lugar, a un Charly García, un Fito Páez. Gracias, gracias. Bueno, hoy en día con el tema de las redes y todo, hay grandes oportunidades, creo, para quien hace arte. Y ya no es como antes, que dependías de que te viera un megaproductor de alguno de los 4 canales de televisión de Capital. Creo que hoy en día las redes han acercado y han dado a difusión a muchísimos artistas que son tremendos, como bueno el caso de Horacio, ¿no? Por ejemplo, sí. Pero por citar, o sea, cómo se achica también esto, la tecnología ayudó a achicar eso, y a descubrir, como decía Oreo, artistas impresionantes. Sí, por eso yo le decía que... Además, los elegís vos, porque... Exacto. Era un momento que te imponía una compañía discográfica de determinado artista, ¿no? Sí, exacto. Por ese lado tiene eso. Nosotros tenemos una cooperativa con todo esto, y bueno, y yo siempre le dije lo bueno que estaría a lo mejor algún día que se nos dé y hacer un gran festival con artistas locales para que bueno, que se sepa que Junín también tiene historia y tiene cultura. Creo que compartimos todo, realmente, porque realmente esta es otra de hoy en día se convierte en muy importante en centros culturales y escuchando un momento soñado, siempre digo, a pesar de muchas cosas, de un montón de cuestiones, pero me refiero a la difusión cultural. En los momentos de crisis salen los artistas.
Sí, sí. Solos, nos convocan a sala, nos tienen para tocar por distintos lugares, hacer teatro, cuando querés, ¿verdad? Y salen las oportunidades de todo tipo. Yo, por ejemplo, el sábado, que vamos a tocar, de paso lo digo, Difundilo que no hablamos. el sábado 23 de agosto vamos a tocar en Dada. Y también viene gente, vienen los Guasones a Rivadavia, viene gente a San Carlos, hay montones de El cosas. fin de semana viene Germán de Mal Momento, que recién lo hablamos. Es impresionante. Sí, sí, Claro. Y Salen concentra a- además también artistas de la región también, Sí, que, claro, ven, claro, que ven a claro. Junín Sí. como un centro importante para proyectar su arte, su actividad. Por ser, yo considero siempre que Junín es una mini capital de la región, ¿no? Ha habido, Sí. me voy por las ramas, pero ha habido también muchos proyectos de dividir la provincia de Buenos Aires y siempre Junín, Tandil, etcétera, etcétera, Bahía Blanca, como lugares o ciudades capitales o mini capitales del Sí, interior. Junín siempre ha sido tenido como en centro cuenta en ese poblacional. sentido. Junín tuvo muy linda bohemia en un tiempo. Ujú. Tenía muy linda noche, tenía peñas, Sí. tenía folcloristas, poetas. Bueno, y lo sigue teniendo de Sí, cierta sí, manera, sí, ¿no? sí. Así que por eso he mirado también Lo que pasa como que un centro de tam- referencia muy importante lo que de pasa- la lo que artista. pasa Hay que- algo, ¿no? Sí, Lo sí, que pasa sí, que hay tiene que ver Intrínseco ahí dando vueltas. lo que pasa es que tiene que ver también con lo que lo hablábamos dentro del instituto, la historia local, que se pueda promocionar, porque a veces quedamos muy escondidos y el artista y el juninense también a veces inmiscuido y no sale hacia el afuera. Cerrando un poquito con vos, Roberto, y... 25 de octubre de 1864 es lo de la declaración de Sí, la ciudad. sí. Para, yo digo para que a los oyentes le quede más claro. Lo que es por ahí. importante. Sí. 27 Sí, porque tenemos 18 de fechas. octubre. Exacto, entonces se hablaba de 25 de octubre de 1864 es la fecha en que fue declarada. 1860. 1860. Justo muchísimas gracias, Roberto, porque íbamos a cerrar más o menos con eso, para que creo que más allá de alguna diferencia hay que ponerlo en debate. Roberto, más allá que va a ser candidato de Somos Buenos Aires, sos- en primer integro la lista pues como primer candidato a pero consejero es muy para importante suplente. porque a lo mejor estos debates los podemos elevar al Consejo Deliberante para que la comunidad lo sepa y para que después se pueda llegar a decidir y que lo podamos ver, que se plantee y que se sepa. Y Importante que sepa y después que se decide, estamos en democracia. Y, que se- y precisamente, bueno, y se va implantando el tema y que la gente también se interese por la historia Claro. lugareña. Son cosas que ¿Sabe por- dan lugar y pie a eso. ¿Sabe por qué le digo, Roberto? Porque estamos a nada de un supuesto bicentenario de Junín. Entonces estaría bueno reordenarlo. O sea, el bicentenario que se cumpla, pero que es del Fuerte Federación, ¿sí? Y que se le dé un planteamiento Sí, a bueno, las ciudades eso Junín. quedó ahí medio, porque fue Fuerte Federación, pero después fue Fuerte Junín. Claro, o Fuerte Quedó Junín, o Fuerte Junín. Fue Fuerte Federación primero, Fuerte Junín después. Tendría que ser en el 29. Rosa, sí, después, que ahí también tiene que ver la figura del Coronel Suárez, Sí. pero no me quiero explayar mucho porque si no robo mucho Pero para que quede, 1827 Fuerte Federación, 1829 Fuerte Junín, después 1864 luego Ciudad de Junín. Volvió a ser con Rosas cuando llega al gobierno, vuelve a implantar el nombre de Federación, tras la caída de Rosas, luego de la batalla de Caseros, vuelve a ponerse el nombre de Fuerte Junín, hasta que luego como que ya después la denominación del fuerte se va diluyendo en el tiempo para dar lugar al pueblo que va atravesando ya los muros propiamente del Fuerte Federación, se van estableciendo los primeros colonos, los agricultores, mucho más allá de los muros del fuerte que van cayendo, van dejando su lugar hacia las calles del pueblo que toma el nombre de Junín. Sí. Digamos, la transición por allí, entonces eso del bicentenario, digamos, desde un punto de vista, se toma desde el momento en que, digamos, comienza a erigirse como población a partir del fuerte, ¿no? Los primeros pobladores llegan en ese A lo mejor- 1827, luego esos matices de los nombres y porque también podría haber sido el destino lo hubiera querido que se llamara Federación. Claro, Si sí, no sí, hubiera sí, eso, sí. uno nunca sabe, y si eso del famoso y sí por ahí, Claro. bueno, por ahí tomaba en vez de Junín el Federación, pero bueno, mediaron esas circunstancias históricas en el medio que hizo que el pueblo tomara el nombre de Junín del fuerte, pero
ya sin la denominación como tal. Sí, y ya vamos a hablar otro día vamos a hablar, que creería que de esto habrás investigado también. O sea, ya que se viene el aniversario de San Martín, que tenemos Junín, Chacabuco, nos falta un cancha rayada por acá. Sí, exactamente. Pero bueno, por eso nuestro nombre que tan felices la nos batalla hace de Junín y de Chacabuco tan importantes y decisivas en lo que fue la guerra de la independencia. Hay, ¿no?, que ver un cancha rayada por acá, casi sí, encontramos. Sí, por ahí, sí, ya no sé si fundarán más pueblos. Pero bueno, pero que sea algo. Pero bueno. Y terminando con esto, y muchísimas gracias, Horacio, que esté, muchísimas gracias, Roberto, que esté. Perdón, Horacio, por robar tiempo. No, sí, o sea, no, bueno. Me encanta es más, la última vez que hablamos con él, dijo, estaría bueno, y bueno, me encanta que haya estado él y que haya podido formar parte de eso. Sí. Y bueno, ¿con qué tema podemos cerrar? No sé, ¿cerramos con un tema? Sí, ¿con cuál? A ver, elegilo vos. A ver qué sale. Repetí cuándo vas a estar. Estamos el sábado 23 de agosto en Dada, con Omar Mérez en la batería, Jorgito Franco en bajo. Claudio Dulcich no va a poder participar porque tuvo un problema en los dedos, en la cutícula. Es percusionista. Y bueno, y yo con la guitarra y las canciones. Igualmente mandar un flyer algo de cosas y lo publicamos también. Bien. A ver qué podemos hacer. Con que nos despedimos y gracias a todos por escucharme todo. Samba para libre. «57 mares, entre 5 continentes, 4 lunas, 2 finales, 4 puntos cardinales, 4 estaciones, 12 notas musicales, 7 colores, 1000 dudas existenciales, 4 dimensiones, 5 vocales, 27 letras, 32 tiempos verbales, y Livia en el jardín del patio del limonero, con una flor de verano, esperando que la mariposa baje a beber de su mano. Las mareas vienen hasta mis pies, las otras 2 mareas se van para no volver. 2 alas, un solo cielo, galaxias en años luz, mis dedos quieren tocarlas por la Cruz del Sur. Enero del 23, 1 mes, 4 semanas, 5 sentidos, el lucero de la mañana, y Livia en el jardín del patio del limonero, con una flor de verano, esperando que la mariposa baje a beber de su mano.